Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos, un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches, Lice. buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera semana de la unidad número 2 en relación a la materia de ciencias naturales. Y vamos a hablar justamente sobre este tema importante, un tema bastante necesario e importante saber, y vamos a ver sobre los aportes de Alexander von Humboldt y sus resultados con la relación clima-vegetación, y también vamos a ver una serie de actividades en relación a biomas y espacios, obviamente en relación a las diferentes divisiones que ha hecho las ciencias naturales para poder estudiar de mejor manera tanto a la flora como a la fauna. Vamos a iniciar con la primera etapa y vamos a ver Alexander von Humboldt y sus resultados en la relación clima-vegetación. Humboldt nació en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año de 1769 y murió en 1859. Fue un naturista y explorador. A partir de 1799 su vida comenzó a dar nuevos rumbos, ya que se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida hacia las colonias españolas de América del Sur y también Centroamérica. Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos en sus viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca del clima, flora y la fauna de los sitios que él visitó. De ese modo también determinó las latitudes, las longitudes y las medidas de campo magnético que tiene nuestro planeta Tierra. Dentro de su amplio programa de investigación fue el estudio de la distribución geográfica de la vegetación el que le permitió hacer contribuciones originales a la ciencia. Humboldt se interesó por observar la distribución y las asociaciones entre las especies, que son los parámetros que deciden el carácter propio de la vegetación en cada uno de los países. Vamos a ver cuáles son las actividades que desarrolló Humboldt en América, todos los aportes que desarrolló, las actividades que fue desarrollando. Tras un viaje tranquilo junto con su colaborador Bonpland, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí quedaron fascinados por su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta diversidad. Recorrieron Venezuela hasta llegar con muchas dificultades al Amazonas. Sin embargo, en su regreso a la costa caribeña se embarcaron en un viaje hasta Cuba y después regresaron al continente por Cartagena en Colombia. Humboldt llegó junto con su expedición a Quito en enero de 1802 y desde allí realizó excursiones a los volcanes que forman parte de la cadena de los Andes, como el Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo, y los analizó fitogeográficamente estableciendo los pisos de vegetación en función de la altitud. Luego siguió con su expedición en Perú y regresó en barco a México, donde realizó estudios de medición de temperatura de aguas en las corrientes frías peruanas que ahora llevan el nombre de la corriente fría de Humboldt. Culminó su viaje en el año de 1804. Tras 5 años, regresó a París y se dedicó a documentar de todas sus observaciones acerca de la expedición científica más ambiciosa realizada hasta aquella época. Los aportes de Humboldt a las ciencias naturales son muy numerosos y entre ellos se deben destacar también los estudios climáticos comparativos entre diferentes zonas del planeta y la relación que propuso entre las zonas climáticas y la existencia de corrientes marítimas. En concreto, Humboldt propuso que existiría una relación directa entre las corrientes marinas frías y la existencia de desiertos costeros.
Gracias a estos aportes se dio el nombre de corriente de Humboldt a la corriente marina fría que influye sobre las costas de Ecuador y Perú, que eso nosotros ya iremos analizando un poco más detenidamente más adelante. Y vamos a hablar justamente a continuación sobre la clasificación, prácticamente por decirlo de esta manera, que hizo Humboldt, y vamos a hablar sobre los biomas. Vamos a hablar sobre los biomas en el mundo. Como en los ecosistemas resulta difícil definir los límites entre un bioma, ya que no están separados por accidentes naturales concretos, sino que por zonas de transición que presentan características intermedias entre los biomas. Vamos a ver a continuación cómo se encuentran divididos. La intervención humana a lo largo de la historia y de manera más acusada durante las últimas décadas ha causado importantes modificaciones y alteraciones en los biomas. Y aquí en este mapa temático nosotros podemos ver justamente todos los biomas que tenemos a nivel global. Tenemos la tundra y la alta montaña, tenemos taiga, estepa, bosque, bosque un poco más el tropical, selva tropical, la sabana, el desierto y el hielo permanente o los casquetes polares. De esa manera está constituida cada uno de los biomas. Y obviamente nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cuáles son las características de cada uno de ellos en relación de flora y fauna. En relación de estas características, los principales biomas terrestres son los siguientes. Tenemos la tundra y vamos a ver desde dos puntos de vista, obviamente, de la clasificación que ha hecho las ciencias naturales y obviamente el descubrimiento de Humboldt, los estudios que hizo Humboldt, y los vamos a analizar desde el punto de vista del biótopo y también de la biocenosis, cada uno de ellos. La tundra, desde el punto de vista del biótopo, el clima es frío y seco. La temperatura media anual es inferior a 0 °C. Las precipitaciones son muy escasas, pero las bajas temperaturas impiden la evaporación y las plantas disponen de agua necesaria durante el corto verano en el que el suelo está libre de nieve. En relación a su biocenosis de la tundra, la vegetación está dominada por líquenes y plantas de poca altura como los musgos. Entre la fauna abundan los insectos, también encontramos animales que sobreviven al invierno emigrando o hibernando, como en el caso del reno tenemos aquí. Esto en caso de la tundra. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver en este caso la taiga. Igualmente vamos a ver el biótopo y la biocenosis en función de la taiga. El biótopo, el clima es frío y húmedo. La temperatura media anual es de unos 0 °C, con inviernos muy largos y fríos, veranos cortos y frescos. La precipitación es escasa. En relación a su biocenosis, la vegetación está constituida por bosques de gimnospermas como los pinos, boreales o los abetos de hojas duras. La fauna es muy variada. Destacan los animales que en invierno presentan una coloración blanca para camuflarse en el entorno, como es el caso del búho nival o de la liebre ártica, que se confunden con la nieve. Esto en cuanto a la taiga desde el punto de vista del biótopo y la biocenosis. Tenemos la estepa ya tenemos otro tipo de clima, tenemos otro tipo de características y por ende cambia tanto la flora y la fauna. Para eso nosotros dentro de la estepa vamos a ver igual el biótopo y la biocenosis. El biótopo de la estepa, el clima es seco y frío, la temperatura media anual está entre 3 y 16 grados centígrados. Existe una gran oscilación térmica tanto entre el día y la noche como a lo largo del año. Las precipitaciones son moderadas y reparten de forma muy desigual durante el año, hasta provocar periodos de sequía. El suelo posee una escasa capacidad de retención de líquidos, o sea, de agua. En función de la biocenosis, la vegetación está formada por plantas herbáceas que se desarrollan coincidiendo con las lluvias. Entre la fauna abundan los herbívoros que son capaces de recorrer grandes distancias para procurar su alimento, como es el caso del bisonte o también del caballo. También habitan pequeños roedores que constituyen o construyen madrigueras subterráneas para poder sobrevivir, reproducirse y obviamente protegerse de los depredadores.
Vamos a ver la siguiente, en este caso que es la sabana. Igual vamos a ver cuáles son las características en función del biótopo. Esto es la temperatura y humedad y también la biocenosis en función de la reproducción entre flora y fauna. La sabana, desde el punto de vista del biótopo, el clima es tropical seco, la temperatura media anual es de unos 25 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año. Las precipitaciones son abundantes, pero concentradas en una estación húmeda que se altera o alterna con una estación seca. Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo en climas tropicales secos. En función a la biocenosis de la sabana, la vegetación está formada por extensas praderas de plantas herbáceas, junto con algunos arbustos y árboles dispersos, como en el caso de la acacia o el baobab. La fauna dominante son las manadas de herbívoros, como el antílope o la cebra. También abundan grandes depredadores como el león, el guepardo y numerosas especies carroñeras como la hiena y también el buitre. Entonces ya tenemos otro tipo de temperatura, tenemos otro tipo de vegetación y también en función del clima y otras características más. La selva tropical, igual vamos a ver desde el punto de vista del biótopo y cuáles son las características en función de temperatura y otras características más, y también la biocenosis en función de flora y fauna. La selva tropical, desde el punto de vista del biótopo, presenta un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación y a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son bastantes, son muy abundantes dentro de la selva tropical. En función de la biocenosis, su biodiversidad y biomasa son las más elevadas de todo el planeta. La vegetación está constituida por grandes árboles de muchas especies diferentes que forman una selva muy densa. Las copas de los árboles dificultan el paso de la luz al suelo. Abundan las enredaderas que trepan en busca de luz y los hongos en el suelo. La fauna es muy abundante y destaca la gran variedad de invertebrados, de reptiles y también de aves. Entre los mamíferos encontramos algunos primates como el gorila y también el orangután. Se observa una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder mejor a la luz, como es el caso de las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar luz. Son las características más comunes que nosotros podemos ver en función de la selva tropical. Pasamos a la siguiente característica, al siguiente nivel, que es el bosque caducifolio. Y vamos a ver justamente desde el punto de vista del biótopo y también de la biocenosis, cómo se encuentran estructurados el bosque caducífolo. El bosque caducífolo, desde el punto de vista del biótopo, su temperatura media anual está entre 8 y 14 grados centígrados, con inviernos fríos y veranos templados. Las precipitaciones son muy abundantes y están distribuidas uniformemente durante todo el año. En función de la biocenosis, la vegetación está dominada por árboles de hojas caducas que se adaptan a esta forma de frío en invierno, como son el roble o también el haya. Entre la variada fauna existen algunas especies que, como adaptación a la estación fría, hibernan y emigran, como es el caso del oso pardo y muchos roedores que habitan en este sector. La siguiente etapa que vamos a ver es el bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo igual tenemos desde el punto de vista del biótopo y también desde el punto de vista de la biocenosis. El bosque mediterráneo, desde el punto de vista del biótopo, el clima es templado con estaciones secas. Su temperatura media anual oscila entre los 15 y 20 grados centígrados, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las precipitaciones son moderadas y caen principalmente en primavera y otoño, mientras que se produce una sequía estival. En función de la biocenosis del bosque mediterráneo, la vegetación se caracteriza por el predominio de los árboles y los arbustos de hojas perennes.
pequeñas y endurecidas como la encina y la retama. La fauna es muy diversa y podemos encontrar animales como la cabra montés, las aves rapaces, el búho nival y la liebre ártica que también se encuentran dentro de estas zonas. Pasamos a un sector, a una biomasa bastante compleja. Vamos a hablar justamente del desierto y en el desierto también vamos a ver desde el punto de vista del biótopo y también desde la biocenosis, cómo está constituida en función de flora y fauna. El biótopo del desierto, en el desierto el clima es muy seco, la temperatura media anual varía entre los 20 y 30 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año, pero muy elevadas entre el día y la noche. Las precipitaciones son muy escasas y distribuidas de forma irregular. En función de la biocenosis, la biomasa es muy reducida. La vegetación presenta muchas adaptaciones a la escasez de agua, como en el caso de las hojas transformadas en espinas y los tallos engrosados para acumular agua, propios o por ejemplo de los cactus. Entonces ya saben, los cactus no solo es un medio de protección a los depredadores del cactus que tiene espinos, sino ya saben en este caso que estas adaptaciones obviamente les permite almacenar agua para los casos de escasez. La fauna es más activa durante la noche para evitar así las horas de máxima temperatura. Entre los animales predominan coloraciones claras que reflejan la luz y les camuflan. Además, algunos pueden almacenar agua en sus tejidos. Eso desde el punto de vista de esta estructura en función del biótopo y la biocenosis del desierto. Aquí nosotros hemos podido ver cuáles son las características fundamentales en función de todos estos espacios terrestres constituidos en los biomas terrestres, cómo está distribuido a nivel de nuestro planeta. Nosotros podemos ver, hemos visto las tundras, hemos visto las taigas, hemos visto los desiertos, hemos visto las sabanas, todo lo que está, los bosques nivales, bosques tropicales y una serie de actividades en este caso, de biomas que nosotros hemos podido observar cómo está distribuida y cuáles son sus características desde el punto de vista del biótopo y la biomasa de cada uno de estos sectores. Son importantes, cada uno tiene su estructura en función de flora y fauna que los hace sitios únicos y diferentes. Pero para entender un poco mejor cómo están constituidos y que obviamente hemos hablado de los biomas, pero qué es un bioma, vamos a analizar y vamos a ver en nuestra segunda etapa de clases, vamos a ver justamente la conceptualización en función del bioma. ¿Qué es un bioma? ¿Cuáles son las características principales en función de estas estructuras? Y vamos a responder. ¿Qué es un bioma? Por bioma, área biótica o paisaje bioclimático se denomina a una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades en cuanto a clima, a flora y también a fauna, constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y de la variedad de ecosistemas que es posible hallar dentro de cada una de estas. Un mismo bioma entonces puede tener diferentes nombres locales, pero se considera siempre una misma categoría biogeográfica con características ecológicas estables. No debe confundirse este término con otros como las ecozonas, el hábitat o las ecorregiones. Cada una comprenden, de acuerdo a su tamaño, constituyen espacios totalmente diferentes. Así, y atendiendo a características básicas y determinantes tales como la altura, la latitud, la temperatura, los tipos de suelo y margen de precipitaciones, se puede trazar el conjunto de los biomas presentes en la superficie terrestre, presentando atención a las relaciones entre el suelo, la vegetación y fauna para definir cada uno por separado. Esta es una labor de clasificación especialmente importante para los biólogos, ecólogos y también los conservacionistas en función de la naturaleza. El número de biomas en el mundo es finito y abarca todos los lugares conocidos hasta la fecha, según obviamente la WWF. Existen 14 biomas terrestres, 14 biomasas de agua dulce y 7 o biomas marinos. Entonces, esos son la distribución que también han hecho en este caso, los conservadores, los biólogos, los naturistas, en función de todas estas estructuras.
Tipos de biomas, vamos a ver cuáles son los tipos de biomas. Los biomas se clasifican de acuerdo a distintos sistemas, pero los más usados son justamente los del WWF, Woodbridge, Whittaker, Walter y Bailey. Cada sistema se ampara en sus propias reglas, tomando en cuenta las condiciones físicas, geográficas, climáticas y bióticas que atañen a cada región. Así nosotros podemos hablar de los siguientes tipos de biomasas o de biomas, tales como son el bioma terrestre, aquellos que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, en alguna parte de la plataforma continental, sea en planicies, en montañas o desiertos de cualquier naturaleza. Otro tipo es la biomasa o el bioma marino, aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, tales como mares y océanos, así como las costas continentales. Y el tercer tipo es el bioma de agua dulce. Son aquellos que tienen lugar en lagos, ríos y otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas. Esos son los tipos de biomas que existen en nuestro planeta. Vamos a ver a continuación ejemplos de biomas. Aquí nosotros podemos observar, justamente tenemos un tipo de desierto que podemos observar en esta imagen. Vamos a ver. En función del desierto, un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación xerófila. De haberla, los hay cálidos como el que cubre la zona norte de África, por ejemplo el desierto del Sahara, y congelados o polares como las mesetas heladas de la Antártida, tan frías que el agua líquida es inexistente. También suelen darse en suelos arenosos, rocosos y helados. Casi una tercera parte de las plantas está cubierta de este tipo de bioma. 50 millones de kilómetros cuadrados, del 53% cálidos y el resto fríos. Eso en cuanto al desierto. En función de las estepas, es un bioma escaso en precipitaciones de territorio llano y vegetación herbácea. Eso quiere decir arbustos y hierbajos a lo sumo, que suele hallarse lejos del mar. Poseen una amplia variación térmica y suelos ricos en minerales, pero escasos en materia orgánica y por ende pocos fértiles. Se les puede considerar un yermo, es decir, un desierto frío y rocoso como las estepas de Asia, de Norteamérica y de la Patagonia Argentina, o la meseta altiplana de Puná andina. Esos son los lugares más representativos en función de las estepas. A continuación vamos a ver la tundra. Es un bioma de baja temperatura y suelos helados, vegetación baja típica de zonas polares, ocupa casi un quinto de la superficie total de nuestro planeta. Predominan los musgos, líquenes y los suelos pantanosos, abundante en turberas. Es frecuente en Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, así como en los extremos sur de Chile y Argentina, regiones con climas fríos y veranos cortos, cuyas temperaturas máximas no superan los 10 grados centígrados. En ocasiones puede darse la congelación del suelo, se le considera el permafrost. Esa es la determinación o la estructuración técnica de la congelación del suelo, permafrost. En función de la taiga, llamada a la vez bosque boreal, este bioma es la mayor reserva forestal del planeta, compuesta casi exclusivamente de coníferas de alto tamaño y hojas perennífolas, como el abeto, los arces y los pinos, y una abundante fauna herbívora. Son exclusivas del hemisferio norte, en Siberia y Rusia, europea, Alaska y también en Canadá. En función de la pradera, es un bioma predominante de pastizales y matorrales templados, en zonas de baja precipitación alrededor de los 300 y 1500 metros, obviamente anuales, incapaces de albergar bosques, pero sin llegar a ser zonas desérticas. Su suelo es fértil y de abundantes capas, producto de la corta vida de la vegetación, idóneo para el cultivo de plantas alimenticias, con inviernos fríos y veranos cálidos, típicos de las zonas norteamericanas o de la pampa argentina. Ahí se encuentran justamente este tipo de estructuras o biomas. Y por último tenemos la selva tropical. La selva tropical, este bioma se extiende en la cercanía del Ecuador, en Sudamérica, la Amazonía, en África, la selva del Congo, en Asia y Oceanía.
es es el de mayor abundancia en biomasa del planeta. Una alta y frondosa vegetación de copa abundante que garantiza un suelo fértil y húmedo, con muy frecuentes y abundantes precipitaciones anuales y un clima cálido. Desprovisto de inviernos, son el gran reservorio de biodiversidad del planeta, pues el 50% de todas las especies conocidas se encuentran justamente en la selva tropical, en una franja menor al 7% de la superficie terrestre. Por eso, obviamente, Ecuador es uno de los países y también la parte de los países que se encuentran en Sudamérica son uno de por decir, el continente sudamericano, el que conserva la reserva de selva tropical más importante de nuestro planeta y que alberga una gran biomasa en función de diversidad en cuanto a flora y fauna en estos sectores. Su producción en cuanto a biomasa es bastante importante en relación a este bioma en relación a la selva tropical. Aquí hemos podido ir viendo un poco más cómo se establecen las biomasas, los ejemplos de biomasa, los tipos, las características, el concepto exacto de qué es una biomasa. Nosotros ya tenemos una conceptualización más clara en función de todas estas características importantes que nosotros podemos observar y que son de cada uno representa o determina su propia característica en función de la producción en cuanto a vegetación, en cuanto a fauna entre correlación directa con el clima. Ustedes pueden ver que mientras más frío, más árido, obviamente las especies, tanto herbáceas, tanto vegetación como la fauna, como los animales, obviamente se van adaptando a cada uno de estos climas. Cada uno tiene un grupo de especies diferentes y obviamente que son la carta de presentación de cada uno de estos sectores. Habíamos visto también anteriormente lo que se considera o lo que se establece en el desierto. El desierto, al parecer, obviamente no presenta fauna, pero obviamente tiene una gran variedad de insectos. Igual la flora también, existen determinadas plantas que han tenido que adaptarse sus estructuras para poder soportar los climas inclementes, la temperatura alta, temperaturas bajas y también gran espacio en relación a la escasez de agua, escasez de líquido vital, obviamente adaptando sus flores, sus ramas y también su estructura, su tronco para poder albergar líquido que les permita sobrevivir largos periodos de sequedad. Esas son las características en cuanto a esta división en función de la biomasa que nosotros hemos ido analizando, que nosotros hemos ido viendo en función de de los biomas del mundo, cómo están distribuidos. Hemos ido analizando la tundra y la alta montaña, las taigas, la estepa, los tipos de bosques, la selva tropical, las sabanas, el desierto y el hielo permanente o los hielos árticos. Esos son los temas importantes que nosotros hemos ido viendo y analizando, haciendo un pequeño tour imaginario en función de todas estas biomasas y obviamente los seres que habitan y las constituyen. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema bastante importante en función de las características de nuestro planeta. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Señoras y señores, que descansen. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado.